Gloria a Dios, muy amados y bendecidos del Señor, tengan muy buenos días. Damos gloria a Dios. Este es un nuevo día para disfrutar todas las bondades y los beneficios del Señor en nuestras vidas. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por el privilegio de llamarnos tus hijos. Gloria a Dios. Bienvenidos a este tiempo de lectura del Nuevo Testamento en 6 meses. Hoy es nuestro día número 67 y vamos a leer Juan, capítulo 3. Estamos con el Evangelio de Juan. Leemos Juan capítulo 13 y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder y la unción del precioso Espíritu Santo de Dios. Juan 13. Jesús lava los pies a sus discípulos. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado su hora, la hora de abandonar este mundo y de volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. Y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Dios volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó su manto, se puso una toalla en su cintura, echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en su cintura. Cuando llegó Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar mis pies? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás lavarás mis pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces bien, Señor, no solo los pies, sino también lávame la cabeza y las manos. El que ya se ha bañado no necesita más que lavarse los pies, le contestó Jesús, pues todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro, me llaman Señor, y dicen bien, porque yo lo soy. Pues bien, si yo siendo Señor y Maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse en los pies unos a otros. Les he puesto este ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes. Yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla la escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto zancadilla. Les digo esto ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente que uno de ustedes me va a traicionar. Eso se los puedo asegurar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber cuál de ellos sería el que lo iba a traicionar. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a este discípulo y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué Jesús le dijo estas palabras. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que le diera algo a los pobres.
en cuanto Judas tomó el pan, salió de allí y ya era de noche. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo, y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben de amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Y a dónde vas, Señor?, le preguntó Simón Pedro. A donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta mi vida. ¿Tú darás tu vida por mí, Pedro? De veras te aseguro que antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Gloria a Dios por su bendita palabra. Quiero rescatar este versículo, uno de los primeros versículos que está en nuestra lectura para hoy de Juan capítulo 3, el versículo 4. Dice: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Ese era un trabajo de esclavos, ese era un trabajo de siervos, ese era un trabajo despreciable que muy pocos o nadie quería hacer, y los que lo hacían tenían que hacerlo obligados, o porque eran esclavos o porque eran contratados. Pero Jesús, en un acto de amor, se quita su manto, que es como una forma de decirnos que se baja de su grandeza, que se baja de su nombre, y tiene este detalle de amor con sus discípulos, para luego, en los versículos finales de este mismo Juan 13, nos está diciendo cómo es que debemos movernos y cómo es que debemos actuar. Y nos está diciendo que nos debe mover el amor. Nos está diciendo en el versículo 34, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Es lo que él hizo arriba cuando se quita su manto y lava los pies de sus discípulos. Fue una obra de amor y lo pone como ejemplo y dice: así como yo los he amado, también ustedes deben amarse unos a otros. De este modo, el mundo sabrá que son mis discípulos. Mucha gente cree que el mundo nos va a aceptar como cristianos por los cursos teológicos que tengamos, por el grado o posición eclesial que tengamos, por los estudios bíblicos que hayamos hecho, por cuántos años llevamos de ser evangélicos. Y nada de eso es cierto. Jesús dijo: el mundo sabrá que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Cuál es el mandamiento primero? ¿Cuál fue el ejemplo que Él nos dio? Un ejemplo de amor. ¿Qué nos está pidiendo al final? Ámense. Ámense unos a otros. Y si tú lo haces, serás un imitador y un seguidor real de Cristo. Pongámosle práctica. Miremos quién está alrededor, miremos a quién podemos servir, miremos a quién podemos ayudar. Tal vez no es lavar los pies de forma literal, pero tal vez sí es amar a una persona difícil, tal vez sí es amar a una persona que no nos cae muy bien, tal vez sí es amar a una persona que nos ha fallado, no sé cómo sea, pero lo que sí nos está mandando el Señor es: ámense. Ámense los unos a los otros, porque eso le va a decir al mundo que son mis discípulos. Y yo quiero que el mundo me identifique no como un hijo del diablo, sino como un hijo de Dios. No como un hijo del mundo, sino como un hijo de Dios. Y un hijo de Dios sigue el ejemplo de Jesús. Jesús amó, nosotros también podemos amar. Un abrazo grande, muy amados y bendecidos en Cristo. Regresamos. Bendiciones.